En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos hemos venido preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Cogemos las ramas, las palmas. Voy a coger las dos. Alzamos los ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con cantos. Concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo, él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida
una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me lo traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey, que viene a ti humilde montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con el rito de la bendición de las palmas se inicia esta semana que con razón llamamos Santa. Somos invitados a acompañar a Jesús en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Acompañar es palabra clave en estos días para caer en la cuenta de que ha sido Él el que se ha hecho compañero nuestro en el camino de la vida. Y al hacer este breve recorrido que nos introduce en el templo santo de la catedral, pidamos al Señor interiormente tener la valentía de poner nuestra vida junto a Él, para que acompañándole en la liturgia nos sepamos acompañados por Él en todos los momentos de nuestra vida.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios
carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no veré del fruto de la vida hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros le golpearon diciendo:
Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó. Y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, al precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todo. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.
Al salir, encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra
y colocando la guardia. Palabra del Señor. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Queridos hermanos sacerdotes, personas consagradas, saludo de forma especial a don José Pedro y el grupo de jóvenes de Jacuna que pasarán estos días de la Semana Santa en la Casa Nazaret de la ciudad de Jerez y harán misión en el puerto de Santa María. Hermanas y hermanos todos en el Señor. Conviértete y cree en el Evangelio. Con estas palabras, el miércoles de ceniza se abría el camino cuaresmal que desemboca en la semana que ahora inauguramos. A poco que hayamos sido dóciles a la palabra del Señor, que resuena viva en la liturgia, hemos comprendido en este tiempo que creer en el Evangelio significa seguir a Jesús para quedarnos con Él. El Hijo de Dios ha querido compartir todo lo nuestro, haciéndose uno de nosotros, para abrirnos al don de lo suyo. Esto es lo que nuestro corazón está reclamando, aunque tantas veces somos incapaces de reconocerlo. Los anhelos de verdad, de bondad, de belleza, de comunión, que justifican que hayamos sido dotados de entendimiento, de voluntad, de afectos, de libertad, nos hablan ya de nuestra apertura a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti. Y tantas veces andamos de aquí para allá distraídos, no escuchando la voz interior del Señor en el corazón, pretendiendo buscar fuera de Él lo que solo Él nos puede dar. Se nos regala este tiempo de gracia precisamente para experimentar la fuerza del perdón y con un corazón nuevo dejar habitar a Jesús en nuestra vida. Acompañar a Jesús es la invitación repetida de la liturgia en este tiempo. La liturgia no simplemente evoca hechos del pasado, sino que esta es la eficacia de la palabra del Señor. Cumpliendo lo que Él nos mandó, nos hacemos contemporáneos de lo que ha sucedido en un momento y en un lugar preciso de la historia. Ser contemporáneos de la entrada de Jesús en Jerusalén. No estamos simplemente recordando a partir de un relato antiguo lo que sucedió en el pasado. Es que la liturgia, si abrimos los ojos de la fe, nos permite estar allí, y no solo estar allí, experimentar la cercanía de Jesucristo, Rey, entrando humilde, proclamando que es en el camino de la humillación como hemos sido rescatados. Pero ¿qué significa acompañar a Jesús? ¿Cómo podemos mejorar nuestra disposición para vivir con provecho estos días? Basta retener algunas de las expresiones que la abundante palabra de Dios nos regala en este Domingo de Ramos. Profeta Isaías, me abriste el oído. Este es tiempo para hacer silencio a otras voces y dejar que la palabra de Dios resuene con fuerza, entrando por fuera para que habite en nuestro corazón. Y así experimentaremos la verdad de la promesa de Cristo. El que escucha mis palabras, yo permanezco en él, y mi Padre y yo vendremos a él. Escuchemos con detenimiento la abundante palabra evangélica que se nos regala en estos días. Pidamos al Señor fortaleza para organizarnos de tal manera que las distracciones que van a venir por fuera sean vencidas por una actitud interior por dentro que me permita poner
en el centro de mis entradas y salidas, de mis preocupaciones, de mis inquietudes, de mis descansos, la escucha de la palabra de Dios. San Pablo se humilló a sí mismo. Con esta expresión resume todo el camino que ha llevado a cabo Jesucristo. ¿Queremos experimentar la grandeza del amor que Dios nos regala? No tengamos miedo a la humillación. ¿Queremos comprobar cómo su perdón es capaz de restaurar lo que nuestro pecado daña? No tengamos miedo a la cruz. ¿Queremos experimentar el vernos renovados, levantados para estrenar la vida nueva que Él nos regala? Dejemos a Cristo que nos acompañe en cualquier momento de nuestra vida, por humillante que nos parezca. Lo había dicho, y ahora Jesucristo, con su propia vida, cumple lo que había anunciado. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. El grande es el que se hace pequeño. Pidamos al Señor vivir estos días santos en que tenemos la oportunidad de ser contemporáneos de la pasión, muerte y resurrección del Señor con un corazón de niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pidamos al Señor la apertura inocente de quien va abriéndose a la novedad que el mundo le ofrece. Esta novedad por estrenar es la que el Señor espera que acojamos. No tengamos miedo a recorrer el mismo camino de Cristo, porque Él nos promete estar en Él. Vivamos así, abrazados a Cristo en la cruz. Llegaremos a la celebración del Viernes Santo y la cruz aparecerá, mostrándonos en ella el rostro de Cristo Redentor. Y nos acercaremos y besaremos a la cruz y en ella a nuestro Señor. Y se nos pedirá solo en ese día realizar el signo que reservamos para la presencia eucarística de Cristo en el sacramento del altar. Y arrodillándonos ante el árbol de la cruz, pediremos al Señor que nos levante siempre de nuestras caídas, que no pasemos nunca de largo ante quien cae, que estemos dispuestos a vivir con confianza el camino de despojarnos a nosotros mismos para ser ensanchados y así capacitados para amor infinito. El Evangelio de San Mateo, que nos va acompañando durante el ciclo de este año litúrgico, recoge detalles que otros evangelistas, al referir la pasión, no ofrecen. Sorprende el arrepentimiento desesperado de Judas, el traidor. Pedro también había traicionado a su Maestro Jesús, pero confió en la fuerza de su perdón, lloró por su traición y recibió el consuelo del perdón. Pidamos al Señor poner esperanza donde otros ven en el suicidio o en la muerte la única salida. Jesucristo es Señor, que nos invita a vivir siempre esperanzados, porque con Él hay motivos siempre para la esperanza. Sorprende también en el Evangelio de San Mateo lo que solo Él refiere, el diálogo de la mujer de Pilato con el gobernador, pidiéndole que no ejecute a este que es inocente, porque en sueños ha tenido conocimiento de que va a traernos, no solo a los romanos, al pueblo elegido, problemas. También San Mateo es el único en referir el gesto reconocido por el pueblo de Israel como un gesto cultural realizado ahora por un pagano. Se lavó las manos. Recordaba así el evangelista San Mateo al referir estos datos que la culpa con la que Cristo ha cargado no solo ha sido el desprecio del pueblo que se había constituido para acoger en él al Salvador de toda la humanidad, sino que sobre sus hombros carga con el peso del pecado del mundo. Gentiles y judíos, en su traición, en su decir no al Señor, tienen ahora la oportunidad de recibir a cambio
de su desprecio, amor infinito. No cerremos nuestro corazón para llevar a todos la grandeza del amor divino. Vivamos con tal apertura el don del Señor que acojamos con nuestras palabras y nuestros gestos a aquellos por los que Cristo ha muerto. Mirémonos como Jesús nos ve. Si Jesús ha muerto por cada uno de nosotros, por aquellos incluso con quien yo tantas veces me he enemistado, ¿quién soy yo para negar un saludo, una palabra amable, para estar dispuesto a entregar la vida verdaderamente por cada uno? Pidamos al Señor lo que San Pablo convierte en una consigna: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Queremos aprovechar y acompañar con fruto estos días de la Semana Santa. Estemos dispuestos a abrir el oído para escuchar la palabra de Dios. No tengamos miedo a la cruz, pues en ella reconoceremos siempre el rostro de Cristo. Acompañar a Cristo significa dejarnos transformar por su amor, que todo lo cambia. Pidamos la protección de María Santísima, la que permanece siempre al pie de la cruz. De ella aprendemos la importancia del silencio en nuestra vida, la perseverancia en los momentos de dificultad, la capacidad para consolar a los que lloran. Vivamos con provecho esta Semana Santa junto a nuestra Madre. En este día y siempre, en la Semana Santa y en cualquier momento de nuestra vida, nada sin María, todo con ella. Que así sea. Proclamemos juntos nuestra fe confesando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Santa Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y su resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Queremos agradecer la colaboración del coro de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y al organista Borja por habernos acompañado en esta celebración. Que Dios os lo pague. Comunicaros desde el Cabildo Catedral que el próximo martes a las 11 de la mañana celebraremos la misa crismal. Invitados estáis. Misa significativa, pues serán bendecidos los óleos y consagrado el crisma para los sacramentos durante todo el año litúrgico. También los sacerdotes renovaremos nuestras promesas de ordenación sacerdotal. Nos gusta y necesitamos que nos acompañéis y recéis por nosotros. El Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor, a las 5:30 de la tarde. La Pasión del Señor con adoración de la cruz y distribución de la Santa Eucaristía a la 1, Viernes Santo a la 1. Y la Santa y Solemne Vigilia Pascual el sábado a las 11 de la noche. El Domingo de Resurrección celebraremos la Misa Solemne a las 11. A vuestra casa, que en la Catedral, invitados estáis. El Señor esté con vosotros. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.